Hola, aquí otra vez de nuevo con vosotros. Un nuevo vídeo que quiero compartiros y que espero que os ayude de una manera o de otra. Y si no, pues como siempre digo, si no te sirve, no te resistas, no te pelees conmigo ni con nadie y déjalo ir, no sería para ti. Bueno, gracias a todos los que estáis ahí detrás de la cámara en el momento que estéis, así totalmente atemporal. Y gracias a mis ángeles, mis guías y mis arcángeles, a todo mi equipo espiritual por vuestra ayuda inestimable, eh, vuestra energía, porque gracias a su energía la mía está donde está. Bueno, hoy quería hablaros de lo importante que es, o mejor, qué es lo verdaderamente importante. A veces le damos importancia a situaciones y a palabras. Ayer mismo, bueno, a veces entro en el Facebook y veo cosas y si me gustan pues intento unirme para dar luz, o sea, para apoyar a todos los que están escribiendo cosas que nos puedan replantearnos o cuestionarnos situaciones que hemos vivido y sanarlas y dejarlas ir, ¿no? Me encontré un escrito de un chico de aquí de Valencia que yo no sabía que era seguramente psicólogo, pero lo que escribe muchas veces es muy bonito y he compartido, últimamente está como mucho más amable en las cosas que escribe y no es que no lo estuviera antes, pero hay mucha amabilidad y mucho amor en lo que está escribiendo. Hizo un comentario sobre lo que su padre le castigó, o sea, o le corrigió dos veces en su vida con un castigo físico y a lo mejor no sería mucho, pero lo castigó físicamente y que cómo le había impactado a él esas dos ocasiones. Y cuando lo leí me chocó muchísimo porque yo digo, madre mía, si yo tuviera que contar todas las veces que me han pegado, no tendría, porque vamos, en mi infancia el castigo físico estaba muy bien visto, muy valorado y muy aplaudido por toda la sociedad. Yo nací en el año 63 y en aquella época, bueno, os diré, mi madre me llevaba al colegio y cuando hablaba con el director le decía, o sea, le autorizaba, ¿está usted autorizado? Como si fuera su hija. Si usted le tiene que reprender, igual que si fuera su hija. Vamos, como para no cogerse confianzas las que quisieran. Bueno, yo he sido una rompedora de situaciones. Fijaros en aquella época. Yo iba a un colegio de aquí de Cuar, que era un colegio privado. Mi madre siempre ha querido darnos lo mejor y ella siempre decía que nos quería dar, era una mujer muy inteligente, aunque no tuvo estudios, pero decía, os quiero dar algo que nadie os pueda quitar. ¿Y sabéis lo que es? Lo que aprendáis. Era muy inteligente, una mujer muy inteligente. Parte de mi educación ha sido gracias a sus dichos, porque ella tenía muchos dichos. Mi madre era una genia, me decía una vez una señora por el Facebook. Mi madre me decía mucho porque yo la quería enfrentar con situaciones que vivía con mi hermana y cuando pedía justicia, y porque claro, yo tengo la herida de la injusticia y la del rechazo, y le pedía a mi madre justicia con muchas situaciones que estaba viviendo, y mi madre siempre me decía, dos no riñen si una no quiere. Ay, qué verdad más grande. Se acabarían las guerras en el mundo. Imaginaros que Estados Unidos quiere guerra, pero los demás no quieren guerra. Y donde va a atacar, ni se defienden. ¿Qué pasaría? No existiría la guerra. Es una buena contrapartida. Mi madre nació con gracia. Ella nació con un zurrón, que dicen que las personas que nacen con zurrón son personas que tienen gracia. O sea, mi madre tuvo gracia. Y seguramente yo la he heredado porque me considero una persona con gracia. Bueno, me hizo escribir puse un comentario comentando cómo me había vivido yo, porque una señora contestó que a ella su madre la había castigado físicamente mucho, pero que gracias a eso ella hoy era una mujer de provecho, o sea, como que le había servido. Y yo casi me indignó, porque no creo que a nadie le sirva de nada que le peguen.
a nadie, ni a un perro, ni a un cardo borriquero, a nadie le sirve para nada la violencia. Pero bueno, tiene que haber para gustos los colores, ¿no? Creo que es totalmente inconsciente de lo que está diciendo, de los resultados, y ni siquiera sabe por qué, aunque su madre le pegara, ella tenía ese amor tan fiel. A lo mejor tenía una fidelidad oculta, que son cosas que estudió Bert Fillinger. Yo no voy a meterme a tanto, simplemente hice un comentario sobre lo que a mí me ocurría, lo que yo viví y que también amaba a mi madre. La amaba, o sea, la amé, la amo y la amaré siempre. Porque además la escogí como madre. Yo sabía dónde venía. Lo que pasa es que cruzamos el velo como todos. Elegimos a los padres donde vamos a nacer, pero nos olvidamos que son experiencias que hemos querido vivir. Que como esa, todas las demás. Porque os aseguro que es que si estudiarais, o sea, si por encima mirarais las leyes del universo, los principios del universo o las leyes herméticas, os daríais cuenta de que porque tú te lo pediste. Todo en esta vida es porque tú te lo pediste. ¿Y por qué digo porque tú te lo pediste? Cuando nos resistimos a cualquier situación, lo que hacemos es atraerla. Porque a lo que te resistes, persiste. Entonces, cuando tú te estás resistiendo, y por ejemplo, si tú pones en una balanza la razón y la emoción, que sepáis que siempre va a ganar la emoción. Siempre. La emoción puede ser de miedo, puede ser de amor, o sea, la emoción puede ser de cualquier tipo, pero la emoción siempre va a ganar a la razón. Nos podemos resistir, por supuesto, claro que podemos. Nos podemos resistir y cansarnos y agotarnos y enfermarnos por no dejar fluir nuestras emociones. A veces muchas personas me dicen, es que hay que saber controlar las emociones. Y yo siempre digo, no. Las emociones no se pueden controlar. Si las controlas, enfermas, porque puedes producir bloqueos. Las enfermedades son bloqueos energéticos. Lo que hay que hacer es saber gestionarlas. O sea, las emociones están ahí para vivirlas. Si tienes una tristeza, si tienes una decepción, si tienes un enfado, todo lo que vivimos, la emoción que tenemos la tenemos que sentir. Ha venido ahí para eso, para que la sientas. Estamos viviendo una experiencia humana. Pero no te quedes en ella. Si resulta que pasas por un charco, pero te quedas a vivir allí, pues te vas a llenar de barro. Hay que gestionar las emociones, es vivirlas, sentirlas y después apreciar para qué ha venido esa situación que te ha llevado a esa emoción. ¿Qué tenía que enseñarte? Porque no tiene que enseñarte algo de la otra persona, tiene que enseñarte algo que has venido a aprender tú. A este comentario que yo hice, luego se hicieron ciertos comentarios. Y hoy me he encontrado que había vuelto a contestar el que había escrito el primer escrito, el dueño del Facebook, ¿no? Y me decía que me hablaba de la autoridad como algo necesario, que no como autoritarismo, sino como que el poder de la autoridad. Y claro, yo en ese momento que he leído lo que estaba escrito me he dado cuenta por qué me molesta tanto lo de la autoridad. ¿Por qué me molesta? Claro, desde pequeñita mis mayores han tratado de infringir autoridad en mi presencia. Y esa autoridad ha venido dada porque yo lo digo. Entonces, claro, a mí me salta la tapa. Soy un caso clínico. Os tengo que confesar que soy un caso clínico, porque si me estudian psicólogos dirían, pero esta señora ¿de dónde ha salido? Viene de otro planeta. Y cuando he sido pequeña he vivido situaciones que me han cabreado, que me he enfadado, que he sentido ira, que me he sentido triste, que he llorado, pero después he salido de ahí fortalecida, porque siempre me he preguntado por qué me estaba pasando eso. Siempre me he sentido que yo no era responsable de eso. Yo pensaba, pero ¿por qué me hacen esto a mí? Si yo me comporto bien con todo el mundo, yo no hago más que dar amor, yo intento estar a la altura de lo que yo puedo, porque a lo mejor un profesor en el colegio o mi madre en casa puede querer que yo haga algo y yo estoy dando todo lo que puedo dar de mí y la otra persona cree que no es suficiente. Eh, os llevo ahí para que os deis cuenta de que ni todos los niños son iguales, ni todos los padres son iguales, ni estamos capacitados la mayoría de los padres para ser padres,
no estamos capacitados. Y ya si me meto con los psicólogos, pues ¿qué queréis que os diga? Muchas veces me decían, cuando era más jovencita, me decían, ¿por qué no estudias psicología? Y yo decía, ¿por qué? No me das respuestas. Hay preguntas que no me das respuestas. ¿Qué me pasó cuando me encontré con el libro de Connie Méndez? Que encontré muchísimas respuestas. Es como si me se hubiera abierto un mapa de estrellas en mi cabeza y me dio un montón de respuestas a muchas situaciones que yo había vivido. Y fue como un salto cuántico que me fue subiendo en conciencia y dándome cuenta de cómo funcionaba la Matrix y cómo funcionamos los seres humanos aquí, cómo funciona el espíritu. Os tengo que decir, como he dicho al principio, que estoy siendo guiada y muy ayudada por mis guías, mis ángeles, mis ancestros y por todo mi equipo espiritual. ¿Qué os voy a decir? Que tengo un equipo espiritual que es súper califragilístico, espialidoso. No tiene nombre. Es estupendo. Entonces, ¿por qué quería hablar esto de lo de la autoridad y todo esto? Cuando me he dado cuenta de lo que me molestaba, es que a la misma palabra de autoridad se le puede dar muchos, muchos conceptos, pero en realidad, ¿cómo la utiliza la persona que se cree con autoridad? Yo nunca me he creído con autoridad de mis hijos, me he creído responsable de ellos. Les he dado una alimentación dentro de lo que he aprendido, una alimentación lo más equilibrada posible para su edad y conforme han ido creciendo, haciéndoles comer de todo. Mis hijos no han dejado nunca de comer ni verdura, ni pescado, ni huevo, ni de... Bueno, yo era... Con mi hija, por ejemplo, mis hijos se llevan 10 años, con mi hija era una máquina, o sea, 2 veces a la semana huevo, 3 veces a la semana pescado, o sea, era... No le dejaba pasar ni una, pobre mía. Claro, así le va. Ella tiene la herida de la humillación. Pero ella venía a vivir eso, venía a sanar esa herida. Entonces su madre tenía que ser recta como una vela. Todo tiene un porqué. Con mucho amor, porque yo siempre he actuado con mucho amor, pero muy inflexible. Cuando nació mi hijo, habían pasado 10 años desde que nació mi hija, y mi situación, mi experiencia, mi conciencia no era la misma que cuando tuve mi hija. Entonces ya estaba un poco más laxa. Sí que seguía sintiéndome responsable del bienestar y de la educación de mi hijo. Me he sentido siempre muy responsable de ellos. He leído mucho sobre temas de educación y de padres e hijos, incluso antes de que nacieran. He ido a muchísimas conferencias educativas. Me he encontrado me he encontrado en conferencias en las que todo lo que habían eran pedagogos, psicólogos y profesores. Y cuando me han preguntado, ¿usted qué es? Y yo he dicho, no, yo soy mamá. ¿Mamá? O sea, se han quedado extrañados que una mamá fuera a una conferencia y pagara por ella en aquel entonces a lo mejor, pues 100.000 pesetas. O sea, es que he pagado mucho dinero por ir a conferencias porque yo tenía muy claro una cosa. Puedo amar la música, me puede encantar, pero el que ame la música no me hace una experta. Entonces, para saber cómo lo hacía con mi hija, intenté acudir a todo tipo de conferencias educativas y de cómo poder todas las reuniones que el ayuntamiento de mi pueblo, que el colegio, donde habían cualquier conferencia con psicólogos para hablar de la educación de los hijos, allí estaba yo, de la primera. Y os tengo que decir que la que más gente había, a lo mejor éramos 8 personas. Me refiero cuando han sido gratuitas, ¿eh? 8 personas de todo un pueblo, que me parece que en Cuar somos 25.000 habitantes. Una borrada. Dices, ¿cómo? Para que veáis el interés. O sea, ¿de qué me sirve la autoridad si no sabe lo que está haciendo, no sabe ni lo que está mandando? A veces lo que tendríamos que hacer todos es replantearnos qué hacemos con la autoridad. Acabamos digiriendo, tragándonos que la autoridad está ahí para ponernos en bandera. No, 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 no. Nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Yo no tengo que esperar a que me digan dónde tengo que tirar la basura. Yo no tengo que, o sea, la que tengo que responsabilizarme de mis actos soy yo, no las autoridades. Las autoridades en realidad deberían, me refiero a las autoridades locales, gubernamentales y de otro tipo, deberían de estar ahí para coordinar, pero no para decirme lo que tengo que hacer. Es más, como un amigo mío decía, el poder es del pueblo.
Pues esto es lo mismo, el poder está en los niños. Yo miro más, no a que el niño haga lo que le dé la gana. De hecho, tengo el gustazo de poder decir que mis hijos, hoy, después de toda una vida, mi hija tiene 35 años, mi hijo tiene 25, y donde han estado, chapó, chapó, de bien educados, de trabajadores, de gentiles, de generosos. Bueno, no me pongo medallas porque no son mías, son de ellos, pero desde luego, para que digan que soy una madre permisiva, no tiene nada que ver. La permisividad con la autoridad, con la educación. Creo que lo que hay que ser es responsables y ser la mejor inspiración y el mejor ejemplo para tus hijos. ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña que si yo me he equivocado en cualquier cosa, cuando me he dado cuenta, he rectificado y a lo mejor le he pedido perdón. Y yo me acuerdo que su padre me decía, que tú eres la madre, tú no tienes por qué pedirle perdón. ¿Cómo que no? Mi hija tiene que saber que soy un ser humano como cualquier otro. Yo no soy un dios, como no lo son los políticos. Por eso os digo que la palabra autoridad me molesta tanto, porque no hay ningún poder sobre alguien si yo no se lo doy. Y yo no les doy ese poder a nadie. Y como padres, ya os digo, mi madre le daba poder al profesor para que me calentara cuando quisiera. Sabéis que en el centro donde yo iba, yo rompí con lo que estaba ocurriendo allí. Yo no sé en los colegios públicos o en los otros colegios lo que estaría sucediendo. Creo que se pegaba en todos los sitios porque los maestros tenían una vara para pegar en las manos y era algo muy común entonces, ¿no? Y creo que se hacía en todos los colegios. Pero en el que yo iba hubo un punto y aparte, porque ocurrió un incidente a la hora del recreo. Había un profesor que siempre me estaba dando y sin motivos. Lo que pasa es que cada vez que yo me quejaba a mi madre siempre me decía, algo habrás hecho, algo habrás hecho. Y claro, el profesor siempre tenía algo para decir. Podía decir, es que ha hecho esto, o ha gritado, o estaba comiendo chicle. Siempre podía decir cualquier cosa. Por cierto, una vez con un chicle casi me lo pegan en la coronilla. ¿Creéis que eso me hubiera enseñado algo? O lo que me estaban haciendo era querer meterme miedo, atemorizarme, quitarme, bajar mi frecuencia. Inconscientemente, porque seguramente no tenían ni idea de que somos energía. Como los psicólogos solo estudian los comportamientos, no estudian qué es lo que produce que una persona tenga un comportamiento u otro. ¿Cuál es el origen? El origen es la vibración, y la vibración llega por lo que sentimos, por cómo se siente la emoción. Y un psicólogo sabe que en la misma situación, 5 o 10 personas y cada uno va a actuar de una manera diferente. Entonces, no se puede tratar a todo el mundo igual. Lo que sí que hay que efectuar a todo el mundo, por eso digo que la autoridad, ¿a mí de qué me sirve la autoridad? A mí lo que me sirve es el respeto, me sirve la responsabilidad y que como tal me la enseñen. Jamás les he dado un premio a mis hijos por sacar buenas notas, por ir al colegio. No, les he enseñado a que su gratificación sea conseguir las metas que se habían planteado, que era aprobar el curso. Eh, he hecho como una gotita que va cayendo en una planta y le va dejando gotear y le va alimentando. Poco a poco les he ido dando esa responsabilidad sobre sí mismos y sobre los otros. Una vez me acuerdo que les hice a mis hijos escribir sus 10 intenciones y los dos me escribieron 9. Lo que ocurrió es que eso fue después de yo separarme. Fíjate que mis hijos eran mayores. Y los dos me escribieron 9 en vez de 10. Y ninguno de los dos sabía lo que me había escrito el otro. Y me chocó porque ninguno de los dos puso nada del amor. Porque para ellos, su madre y su padre eran... ¡Buah! No había otra pareja como ellos. No nos han visto nunca discutir. ¿Creéis que no ha habido nunca problemas en mi casa? Pues sí, han habido como en todos los sitios. Y mi marido era de los guerreros, que quería bulla. Pero conmigo nunca ha habido discusión. Nunca. Me he pegado la vuelta y me he ido a pasear. O me he ido a Nuevo Centro, o me he ido a Valencia, o me he ido... Yo me he salido de mi casa y he vuelto a las horas. ¡A las horas! A la hora de cenar o a la hora que fuera. Estoy hablando que mis hijos ya eran más mayorcitos. Pero claro, mis hijos no he intentado que nunca me vieran discutir con su padre. Entonces para mis hijos era... Como yo tampoco me he victimizado, yo no he dicho, mira lo que hace tu padre, mira, yo no me quejo nunca de nada, nunca. Siempre me he sentido feliz. Soy la mascota de la MB. ¿Qué voy a decir? No sé. Yo siempre Siempre, como dicen mis ángeles, llevo las gafas de color de rosa. Entonces siempre veo
todo positivo. Hasta de lo más negativo le encuentro algo positivo. Entonces, cada situación que mis hijos han vivido desde pequeñitos ha sido muy coherente. Me acuerdo que mi hija era muy pequeñita, pues a lo mejor tendría 2 años o 3, y llevaba unos caramelitos en la mano y cuando nos íbamos de casa de mis suegros, porque yo iba todos los días a casa de mis suegros con mis hijos y, y los llevaba todos los días para que los vieran. Y cuando se estaba despidiendo su abuela, enfrente vivían sus tíos. Bueno, pues salieron su tío y su tía a darle un besito y lo que se suele hacer con los niños. ¿Me das un caramelo? Y mi hija se quedó mirando, era muy pequeñita, ¿eh? Se quedó mirando su mano y tenía solo 3 caramelos. Y allí había mucha gente. Estábamos su padre, yo, su tía, su tío, su abuela y su abuelo y ella. Y entonces mi hija me miró y le dije, no, cariño, si no quieres dar, no los des. Mira, ¡qué conflicto! Mi suegra, la otra, que no, que tenía que enseñarle a dar. Digo, perdona, le tengo que enseñar a que sea coherente con lo que quiere. Y que si ella quiere ofrecerlos, que los ofrezca. Pero si no, que no lo haga. Por una norma de esto es lo que se debe hacer, no. Hija, si quieres dar los caramelos, los das. Y si no, no los des. Y como mi hija había visto que yo, cuando no había para todos, no sacaba, pues ella se guardó sus caramelos y no le dio a nadie. Estoy hablando que ese es el ejemplo que yo le daba desde pequeñita. A que no hagas nada por quedar bien que no te haga sentir bien a ti. Entonces, como le he enseñado a colocarse en otra posición que no es la de autoridad, sino la de responsabilidad, mis hijos hoy en día son personas que pueden estar en todo tipo de situaciones. A Dios gracias. Con mucha ayuda de Dios. Porque he tenido mucha ayuda de Dios. Hoy todavía, cuando veo que yo no puedo llegar hay sitios donde una madre no puede llegar, pero quisiera, yo lo pongo todo en manos de Dios. Le digo, Dios, tú eres el Padre y tú llegas a todas partes. Te pido, te encomiendo, protégemelos, ayúdalos a que lleguen a sus metas, que siempre tengan sueños que perseguir y que les haga felices. Y ahí están mis hijos soñando, cumpliendo sueños, trabajando, estudiando y siempre queriéndose mejorar. ¿Hacía falta autoridad para eso? Os voy a decir que un día, a mi hija nunca le he pegado, pero a mi hijo le pegué una vez en el culo, con 3 añitos. Y esa vez me hizo darme cuenta de una situación que me enseñó mucho, porque estaba aquí en casa de mi madre jugando con unos, como si fuera Alexín Castillos, que eran unas piececitas y hacían cosas con ellas, y estaban en un bote muy grande de cartón. Yo venía de, no sé, de comprar o de lo que fuera, y estaban aquí mi hijo y ella. Mi hija y mi hijo. Y entonces llegué corriendo, vámonos, que es hora de cenar, dale un besito a la yaya, vámonos, recoge. Yo le mandé recoger a mi hijo para podernos ir. Y entonces mi hijo se negó, porque yo vine con prisas, yo vine con autoridad. ¿Os dais cuenta? Yo vine con tajante, recoge que nos vamos. Y mi hijo, pues con 3 añitos, no lo entendió. Si a lo mejor me hubiera sentado con él y le hubiera dicho, vámonos que va a venir el papá y se van a quedar solo en casa, iba a decir no ha venido nadie, pero no, yo vine, vámonos que, ¡pum! Pues mi hijo se resistió. Y yo le llegué a hacer que se agachara, yo con la mano le cogía la suya y le hice coger cada cacharrito del Exin Castillos. Lo hice que lo guardara. Y cuando ya nos íbamos, ay, no sabéis cómo me enfadó. No sabéis cómo, y lo que lloré después por haberle pegado en el culo. No os podéis hacer una idea. Cuando estábamos en la puerta ya despidiéndonos de mi madre, mi hijo se vuelve y digo, ay, qué bonito, va a dar un beso a mi madre. No se fue a eso. Se fue al bote, lo volcó y lo tiró todo por todos los sitios. ¿Os imagináis? La frustración, la rabia, el enfado. Era como si me hubiera dicho, toma, ahora te los tiro. ¿Os dais cuenta lo que hace la autoridad? Si la persona tiene un poquito de personalidad, tiene amor propio y no tiene miedo, se va a revolver ante eso. Si yo le he enseñado a mi hijo a pedir las cosas por favor y a dar las gracias, él se ha movido siempre desde el por favor y desde las gracias. Hoy en día son mayores y a lo mejor se enfadan por el tráfico, porque van conduciendo, y les hago, Miguel, la palabra mágica. Y me hacen, mamá, que no se va. Y digo, la palabra mágica. Y al final me hacen, gracias. Y primero hacen, gracias. Y luego, otra vez. Y hacen, gracias. Y luego, otra vez. Y a la tercera gracias que dicen, ya lo dicen riéndose. La palabra mágica
es la gratitud que lo cambia todo. Pero no es lo que nos han enseñado. Y el sistema lo que quiere, pues lo que han hecho, yo soy católica. O sea, yo me he criado en una educación católica. Y sin embargo estoy siempre, y entonces también estaba en contra de muchas cosas. Yo siempre he dicho que Dios estaba en nuestras manos. Siempre. Siempre he dicho que Dios está en nuestras manos. En las manos de todos. Y en realidad está en nuestras acciones. En lo que hacemos. Pero claro, hay visiones y visiones. Así lo veo yo. Tú puedes verlo como quieras. Hay quien ve que Jesucristo es Dios. Pues Jesucristo era un ser humano como nosotros, que vino con una misión a la tierra, que venía con una misión de amor y con una conciencia y una sabiduría y un conocimiento sobre la metafísica, que han habido otros, pero es que a este se lo cargaron, lo mataron, y la propia Matrix, cuando se dio cuenta del poder que tenía, se encargó de santificarlo, para que todo el mundo, no estoy diciendo que no lo hagáis, o sea, la verdad es que el pobre se comió como un marrón, como no os podéis hacer una idea, pero por eso lo glorificaron, ¿no? Porque después de que no se metía con nadie, no hacía más que repartir amor, y que no miraba, o sea, él en aquella época, a las mujeres, no se las tenía a la misma altura que a los hombres. Bueno, pues Jesús miraba a las mujeres como si fuera un hombre. Lo que pasa es que la historia se ha ocupado de que muchas cosas de la historia se quedaran escondidas. Como que, aunque no estuvieran casados, María Magdalena era su mujer. Hay mucha gente que se ha dedicado después de muchos años, y durante muchos años se han encargado de estudiar la historia de Jesucristo, y se han dado cuenta que hay muchas cosas que no han trascendido, no se ha dicho la verdad. Pero bueno, como eso, pues un montón de cosas más se manipula para llevarnos a la autoridad. O sea, la autoridad, la iglesia. No, 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 no. La verdad no está en el que me pongo una bata y soy cura. No. La verdad está en cada corazón crístico, que lo tenemos todos. Y todos tenemos el bien y el mal. Yo siempre, me acuerdo de una amiga mía que decía, me llamaba cuando tenía problemas y me decía, ay, me pasa esto. Estaba llorando y al final acababa riéndose conmigo y me decía, es que lo que dices es verdad, pero no estaba muy convencida. Y al rato me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Porque yo le decía, todos tenemos un caballo negro y un caballo blanco. Lo que tú hagas que tire de tu carroza, así sacarás. Pero todos tenemos el caballo negro y el caballo blanco, la oscuridad y la luz. Lo que tú vas a fomentar, lo que tú hagas que tire de tu carro, te llevará a un sitio u a otro. Entonces, tienes libre albedrío para hacer lo que quieras con ello. Pero te aseguro que tirando del caballo negro no te vas a sentir bien. Ni tú, ni a los de tu entorno. Y no va a traerte nunca a una buena cosecha, porque lo que vas a sembrar, si siembras oscuridad, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Lo que damos o lo que vivimos y lo que sentimos es lo que vamos a atraer. Entonces, por sus frutos los conocerán. Cuando ves a una persona que al final de su vida se ha quedado solo, que nadie lo mira, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? ¿Qué es lo que ha hecho esa persona? Y hay otras personas que dices, madre mía, 103 años, todos los hijos, los nietos, todos ahí, pero era puro caramelo. Todo depende, todo depende. Pero que se ve, o sea, es algo que se va a ver, aquí en lo físico se ve. Y ahora viene un cambio que nos tenemos que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta de nuestra responsabilidad, de la habilidad para darnos una propia respuesta a nosotros mismos. Y que no está en el otro, no está en la afuera, no está en el que nos manda. No. Si la gente supiera que la metafísica te enseña y te muestra cómo todo lo que estás viviendo es porque tú te lo has pedido, las personas que piensan que esto es muy injusto, hoy estaba hablando con una almita que he comentado una cosa del médico y me dice ella, pues mira, yo no tengo problemas, yo siempre que voy al médico me dan hora enseguida y nunca tengo faltas ni...
Digo, "Ay, pues a lo mejor aquí no", y dice, no, no, aquí también hay mucha gente que se queja. ¿Sabes qué pasa? Que el que se queja de que no le atienden bien, no le atienden bien. Y el que dice, a mí siempre me atienden bien, gracias porque siempre me atienden bien, pues siempre le atienden bien. ¿Por qué creéis? ¿Qué suerte? No, lo están creando. La vibración de la Tierra está subiendo y ahora la gente se plantea que no hay rayas por el suelo, por el techo, pero si es que lo estáis creando vosotros. Si vosotros pensáis y ponéis a ese pensamiento una emoción, va a haber una manifestación. Todo lo que vivimos lo manifestamos porque lo creemos. Y no me lo invento yo. Vuelvo a repetiros, esto no me lo invento yo. Son las leyes del universo. Leyes, principios, llámalo como quieras. Las leyes herméticas. Yo ya conocía las leyes del universo. Mira, fijaros, qué curioso. Para que veáis el valor de las cosas. ¿Sabéis que los libros que más han movido mi salto cuántico, o sea, mi evolución a subirla más, me los he encontrado en la basura? Es curioso, ¿no? Que ni siquiera los haya comprado, me los he encontrado en la basura. Pero yo siempre, en todo lo que veo, veo tesoros. Y hasta en la basura me encuentro tesoros. Para mí son sincronías, son señales. Y vuelvo a decir que ni siquiera los he comprado. Y son libros que imprimen muchísima sabiduría. Muchísima. Uno de ellos fue Connie Méndez. Otro que quiero muchísimo es el de Reparte tus 7 dones, de José Ignacio Murillo. Y también me lo encontré en la basura. Estaba nuevo, con el precio puesto. Pero no era una casualidad que me lo encontrara. Todo lo atraigo por la vibración que tengo. Y me llega la información que necesito en el momento que la voy a entender. Por eso siempre os digo, pedir ayuda a vuestros guías. Pedir ayuda a vuestros guías. Si no les autorizáis y le dais permiso para que os ayuden, ellos no pueden intervenir en vuestro libre albedrío. Es más, la Matrix, los Illuminatis o como los queráis llamar, los que manejan todo el cotarro, ¿no? Los de las conspiraciones. Lo que han hecho mandar durante tantos años aquí en la Tierra, lo han hecho a base de meter miedo a la gente. ¿Para qué? Para bajar tu frecuencia vibratoria. Y entonces ellos se quedan por encima, porque tú no vas a manifestar nada con esa frecuencia. Lo que vas a manifestar es lo que sientes, miedo, caos. ¿Por qué hay que tener nuestra chispa divina en alerta? ¿Qué es nuestra chispa divina? Nuestra alegría. Como decía Peter Pan, busca tu pensamiento alegre y volarás. Así es que os recomiendo a todos que pongáis vuestro pensamiento alegre y subáis vuestra frecuencia vibratoria. Lo podéis hacer con música, abrazando un árbol, saliendo al campo, visitando a vuestra familia. A vuestra familia a la que os dé bienestar, a la que juntaros con ella os dé alegría. La familia a veces viene para enseñarnos y mostrarnos qué es lo que tenemos que apartar de nuestra vida. Pero bueno, es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para crecer y evolucionar. Bueno, se está haciendo muy largo el vídeo y creo que ya os he dado un poquito la vara. Ojalá os sirva algo de lo que habéis escuchado. ¿Y qué creéis que es importante, la autoridad o la responsabilidad? Yo creo que la autoridad al que se la dan no le merece, pero el que se la pone puede crecerse. Y si se crece, a lo mejor se aleja tanto de ser humano que se acaba creyendo Dios. Bueno, un abracito y esta es mi forma de ver la vida. No me creas jamás, llévala al contraste. Bendiciones sanadoras.